como estamos en materias de libre competencia, necesariamente tenemos que complementar la visión económica con la visión jurídica. Ricardo Riesco a continuación nos va a dar precisamente esa otra visión, la visión jurídica, aspectos generales de libre competencia y de responsabilidad de directores. Bueno, muchas gracias por esta amable invitación. Matías y Ricardo me comentaron hacer una breve exposición respecto de las cuestiones que eventualmente les toca enfrentar y las contingencias que están expuestos los directores de empresas conforme a la normativa de libre competencia en nuestro país, que como ustedes saben está contenida en el Decreto Ley 211. La verdad que esto es una tarea compleja no solo por lo breve del tiempo que se me dio, al igual que a los demás expositores, sino que principalmente porque el derecho a la libre competencia en Chile, y asumo que también en el resto del mundo, es un mundo lleno de incertidumbre. Y esta incertidumbre no está solo dada porque participen economistas, como decía Jorge, sino que yo creo que está dado fundamentalmente por 5 consideraciones principales. En primer lugar, porque nuestra institucionalidad de libre competencia es muy reciente, lleva menos de 10 años funcionando, por lo tanto yo creo que todavía está en un periodo de afiatamiento, de consolidación e incluso de legitimación. En segundo lugar, porque como veremos en unos instantes más, los ilícitos anticompetitivos, es decir, las conductas que se sancionan en nuestro ordenamiento, están definidas en términos muy genéricos, siguiendo el modelo norteamericano, y eso pareciera ser razonable, porque para determinar qué se puede hacer o qué no se puede hacer, no solo basta lo que está señalado en la ley, sino que hay que considerar miles de otros aspectos, como son los mercados en que se desarrollan esas conductas, las justificaciones económicas que puedan haber detrás de esa conducta, etc. En tercer lugar, sin perjuicio de que no sabemos con total claridad qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, las sanciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico son muy severas y sanciones pecuniarias que se pueden aplicar incluso a los directores, como veremos en unos instantes más. En tercer lugar, o en cuarto lugar, además de que las sanciones son altas, tampoco hay claridad absoluta respecto de cuáles son estas sanciones, porque producto de una modificación legal que se hizo el Decreto Ley 211 en el año 2009, producto del caso FASA, ahora el tribunal no solo puede aplicar ciertas medidas o sanciones específicas establecidas en la ley, sino que también puede adoptar todo tipo de medidas preventivas, correctivas o prohibitivas, cuyo contenido es innominado o indeterminado. Y en quinto lugar, y creo que la jurisprudencia de nuestro tribunal, si bien ha hecho justicia en el caso concreto, adolece en cierta medida, y esto es una crítica constructiva que pretendo hacer, digamos, adolece en cierta medida de haber fijado los parámetros de conducta que se espera de los agentes económicos a futuro. Se resuelve el caso concreto, pero no nos señala respecto de cada uno de los ilícitos anticompetitivos qué se espera de los agentes económicos a futuro. ¿Ya? Pese a toda esta incertidumbre, el objeto de esta charla, evidentemente, es que no sea una cosa terrorífica que haga que todos los que son directores de acá lleguen en la tarde a presentar sus respectivas renuncias a la empresa. El objeto único y exclusivamente es que sepan a lo que están enfrentados y cómo pueden adoptar medidas para prevenir estos riesgos que entiendo serán desarrollados más adelante por José Tomás. La primera cuestión que quisiera señalar es que lo que hay que tener en cuenta es que nuestro Decreto Ley 211 optó por un sistema eminentemente represivo, castigador de conductas o infracciones ya verificadas a la libre competencia. Y eso se desprende de lo establecido en el artículo, inciso segundo del artículo primero, donde se señala que los atentados a la libre competencia serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones que establece esta ley. Es decir, da por hecho que ya hay un atentado que hay que sancionar. ¿Ya? Y consecuencia también de lo anterior es que en nuestro sistema jurídico de libre competencia no existe un control obligatorio preventivo de las operaciones de concentración horizontal. Cuando una empresa quiere incurrir en una operación de concentración horizontal, es decir, cualquier acto o convención en virtud del cual dos empresas independientes pasen a formar una sola empresa o a formar parte de un solo grupo empresarial, no hay una obligación de necesariamente concurrir al tribunal a pedir la autorización para realizar esa operación. Hoy en día, la única fuente de consulta obligatoria de operaciones de concentración la ha impuesto el propio tribunal y la impuso en el caso de Cencosud. Cencosud, por ejemplo, antes de adquirir cualquier supermercado, por pequeño que sea en nuestro país, tiene que ir previamente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a obtener la autorización previa a la adquisición. ¿Ya? Y todo esto, el hecho de que no haya un sistema de consulta obligatoria a las operaciones de concentración previo, es porque la concentración en sí misma no tiene una valoración negativa en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que se sanciona en nuestro ordenamiento jurídico de libre competencia es tener una posición de dominio y abusar de alguna u otra manera de él. Y pese a que
como señalamos, las sanciones, estamos en un régimen eminentemente sancionatorio. Los ilícitos anticompetitivos que se establecen en el artículo 3º del Decreto Ley 211 son muy genéricos. En definitiva, se sanciona al que ejecute o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. Eso es lo que señala el inciso primero de esa norma, y después pone algunos de los casos más típicos, digamos, de ilícitos anticompetitivos, como son la colusión, el abuso de posición dominante, las prácticas predatorias y las prácticas de competencia desleal. Pero en virtud de este ilícito anticompetitivo genérico que está en el inciso primero, ahí puede caer prácticamente cualquier práctica dentro de un eventual ilícito anticompetitivo. Encontramos los acuerdos de exclusividad, la licitud de los planes de fidelización, por ejemplo, la licitud de las marcas propias, las prácticas de discriminación arbitraria, la fijación de precios de reventa, son lícitas, no son lícitas. En definitiva, no se tiene certidumbre ex ante de qué es lo que es un ilícito anticompetitivo o no. Y dada esta generalidad de los ilícitos anticompetitivos tipificados en la ley, la regulación más sustancial en materia de libre competencia lo realizan los órganos de defensa de la libre competencia a través de las distintas herramientas de que ellos disponen para tales efectos. Y a este respecto me quería centrar única y exclusivamente en las guías que puede dictar la Fiscalía Nacional Económica, porque actualmente se encuentra en discusión una guía que regula el funcionamiento de las acciones gremiales. Uno podrá estar en completo acuerdo con lo que plantea esa guía, pero mi opinión personal, por lo menos, es que la Fiscalía carece de facultades legales para dictar guías que sean imperativas para terceros o incluso para el propio tribunal. Lo que tiene que hacer la Fiscalía, que al final produce el mismo efecto práctico, y así lo hizo, por ejemplo, con la guía interna para el análisis de operaciones de concentración horizontal, es dictarse autoguías que regulen su propio funcionamiento, que señalen cómo ellos van a analizar el comportamiento de las acciones gremiales, y eso produce un efecto práctico de imperatividad hacia terceros. Pero no tienen facultades legales, y esta es mi opinión personal, para dictar guías que obliguen a terceros y poco menos que al tribunal. Y planteo una pregunta: ¿qué pasa si un actor después se sujeta a esta guía de acciones gremiales de la Fiscalía Nacional Económica y posteriormente el tribunal señala, ¿sabe qué? Usted se sujetó a esto, pero a mí me parece que esto de todas maneras constituye un ilícito? ¿Genera algún tipo de responsabilidad del Estado producto de eso, si es que uno se sujetó legítimamente a lo dispuesto por la Fiscalía? Pero esto es una mera opinión evidentemente debatible. Y como decía ya Jorge, la libre competencia es un tema que está de moda en Chile, porque después de muchas décadas de vertiginoso crecimiento económico, se ha concentrado algunos mercados en manos de pocos grupos económicos, y hoy día llegó la hora más bien de la regulación económica. Y eso se ve también con un aumento, una mayor conciencia de los derechos de la población, como se ve, por ejemplo, no solo con la importancia creciente del tribunal, y también producto de la creciente globalización que ya mencionaba Jorge, hay una mayor preocupación por temas de libre competencia. Y lo que es importante es que la Fiscalía hoy en día no está actuando sola, está actuando con la ayuda, con la asistencia recíproca, yo no digo que reciban, sino que también ellos dan, de organismos internacionales, como son organismos como esta Asociación Internacional de Fiscalías Nacionales Económicas, como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Leí en la página web de la Fiscalía que ahora hay un convenio, por ejemplo, con Chile Compras, para efectos de evaluar si es que hay o no colusión en el marco de las licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Veamos entonces, primeramente y muy sucintamente, cuál es el sistema represivo atentado a la libre competencia, que se puede iniciar ya sea por un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica o por una demanda de un particular. Si ustedes se ven enfrentados a un requerimiento o una demanda frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, van a saber que van a estar frente a un tribunal de composición mixta, 3 abogados, 2 economistas, que tiene, en mi opinión particular y con todo respeto, bastante poco apego a los procesalismos, sino que busca llegar a la verdad del caso, digamos, lo que se refleja también esta ausencia de procesalismo en que pueden haber documentos confidenciales en estos procesos. Uno de repente está frente al tribunal y no sabe cuál es la prueba que tienen contra uno, digamos, ¿ya? Y eso mismo lleva a que en materia de libre competencia, de diferencia de lo que ocurre en materia civil, yo creo que los escritos de requerimiento, demanda y de contestación al requerimiento o a la demanda carecen de tanta relevancia como en materia civil, y el escrito sustantivo principal en materia de libre competencia en los procesos que se ventilan ante el tribunal es el escrito de observación a la prueba, donde uno resume y subsume todo el caso, digamos. Y lo que uno también sabe es que se está frente a un requerimiento de demanda ante el tribunal, estos procesos tienen una duración promedio de 584 días, es decir, uno va a estar frente al tribunal en promedio 1 año y 7 meses, ¿ya? A lo cual debe sumarse que estas sentencias que dicta el tribunal son reclamables ante la Corte Suprema, que
será un proceso que tomará entre 3 a 6 meses dependiendo de la complejidad del caso. Es decir, uno entra al tribunal y no sale antes de 1 año y medio y en algunos casos va a salir después de 2 años y medio con una sentencia firme y ejecutoriada, digamos. De las sentencias que dicta el tribunal, según los antecedentes de que dispongo, el 70% son reclamables ante el tribunal y de las sentencias reclamadas, alrededor del 15% son revocadas de alguna u otra forma por la Corte Suprema. Por lo tanto, es lícito decir, digamos, que uno se juega todas las piezas y todas sus opciones, principalmente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.